Okay. Do you need help? Siempre mi esposa tiene que estar a mi derecha. Porque si no le doy un Gracias por su paciencia. Venimos con gozo a este domingo de Ramos. Dándole gracias a Dios que con júbilo y adoración venimos. Pero hay que hacerlo cada día. Este cántico se llama Día en Día y no sé si está en el libro de ustedes. ¿Está ahí? Yo creo que sí. Está día a día. Si tiene diferentes palabras, está bien. Lo vamos a cantar. Página 32. 32.
siempre ando con 3 o 4 Biblias, en el griego, en inglés y en español. Pues, en español me dijiste, Carlos. En español. Pues, Domingo de Ramos. Gracias a Dios que podemos estar en su casa diciéndole al Señor que por su amor, que el amor de Cristo nos constriñe, estamos aquí. Y siempre pensamos que hubiesen esas piedras que en Lucas 19, si pueden ir conmigo ahí a Lucas 19, que estamos en ese Domingo de Ramos. En Lucas 19, en esa entrada triunfal del Señor, nos dice el versículo 40, empezando en el 39, Lucas 19, empezando en el 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Jesucristo les respondió de esta forma. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras ¿qué? Clamarán. Las piedras, aún en ese tiempo de que pensar que esos elementos de piedras puedan clamar, pues pensamos que fue una locura, pero sin embargo sabemos sobre esas piedras. Padre, en este momento te damos gracias en esta mañana, Señor, por traernos con bien. Ayúdanos, Señor, en medio de estos tiempos tan difíciles en un mundo caído, de saber, Señor, que tú tienes toda la autoridad en el mundo, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a rendirnos de esa forma en que puedas trabajar en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Amén. Para empezar, sobre estas piedras, no le voy a dar mucho tiempo a estas piedras, porque son piedras, pero sin embargo, quiero que empezar en pensar que la voluntad de Dios se divide en dos partes. La voluntad de Dios soberana, aquí en los cielos, en la cual ya se escribió todo y se cumple al pie de la letra. Amén. Esa es la voluntad de Dios soberana. Por eso, aún en Isaías nos dice que lo que está escrito está en nosotros. Poder entender, comprender a Dios. Esa voluntad de Dios soberana se cumple al pie de la letra. Sin embargo, hay una voluntad de Dios que es la voluntad de Dios moral. La voluntad de Dios moral depende de nuestro deseo de cumplirlo, y puede que se cumpla, puede que no se cumpla. La voluntad moral para nosotros aquí es por medio de lo que llamamos en la teología el libre albedrío, que cada persona tiene esa responsabilidad de aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. Cada persona tiene esa voluntad. Creemos que sí, que existe esa voluntad moral de Dios que nos ha dado en su palabra para cumplirla o no cumplirla. Empezamos en esta voluntad de Dios con su palabra, siempre pensando en su palabra. Y hay 4 versículos que dicen que esta es la voluntad de Dios, la voluntad moral. Acuérdense que la voluntad soberana de Dios está aquí arriba, no cambia, se cumple al pie de la letra. Sin embargo, aquí la voluntad de Dios moral depende en nuestras decisiones. En Juan capítulo 6, Jesucristo nos habla personalmente sobre esa decisión moral que todos tenemos enfrente cada día en día, se nos presenta. Dice en Juan 6, capítulo 40, en San Juan capítulo 6, versículo 40, dice, ¿cómo empieza el versículo? Y esta es la voluntad. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad de Dios que me ha enviado. Este es Jesucristo hablando.
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué? Vida eterna. Tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Día en día venimos a decir: Señor, moraré ya junto a ti. ¿Por qué? Porque he cumplido con esa voluntad moral que tú nos has dicho en Juan 6:40. Porque en el versículo 29 te dice que esta es la obra de Dios, que creéis o creáis en el que Él ha enviado. Esa es la voluntad de Dios, que creas en el que Él ha enviado, ¿verdad? Por eso siempre muchas personas en el evangelismo piensan de Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Que por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Amén. Y siempre hablamos de eso, de que es por la gracia de Dios, todo de Dios, por medio de su gracia, todo un regalo de Dios, todo por medio de Jesucristo. Sin embargo, muchas personas nunca van a Efesios 2:10. Si usted tiene una Biblia, en Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que ese es un versículo que cambió mi vida, porque cuando yo leo que sí, que por la gracia de Dios soy salvo, porque es el regalo de Dios, el don de Dios, para que nadie se gloríe, no por obras. Pero cuando llegué al versículo 10 y me dice que yo soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Eso me dio ese sentir de que tengo un propósito. Amén. Tengo un propósito aquí en esta vida. ¿Ustedes están vivos? A ver, pínchense un poquito, a ver, ¿están vivos? No pinches a tu esposa, estamos vivos, quiere decir que Dios todavía tiene un propósito para cada uno de nosotros. Un propósito porque nos trajo aquí. Y si usted en esta mañana todavía no ha cumplido con ese versículo de Juan 6:40 y de Juan 6:29, que el que vea a Jesús, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. No es que tenga buenas obras, las buenas obras no pueden alcanzar la salvación. El bautismo es bello, sin embargo no bautizamos para salvación, bautizamos para identificarnos con Jesucristo. La cena del Señor, el bautismo, el evangelismo, la acción de gracias, todo eso es bueno. Venir a la iglesia es bueno, pero la iglesia no salva. Es Jesucristo el que salva. Amén. El que cree en Cristo tiene vida eterna. La vida eterna, Carlos Fernández estaba diciendo que tiene que empezar aquí, antes de la muerte. No hay otra oportunidad después de la muerte. ¿Estamos? Así que pensemos en eso, que estamos vivos, que Dios todavía nos ha dado esa oportunidad para venir a Él y creer en Él como nuestro único Salvador, porque es la sangre que Cristo derramó lo único que nos limpia del pecado. Así es. Queremos ir al cielo con Dios. Nadie dice yo quiero ir al infierno. Nadie dice quiero ir al infierno. Y si queremos ir con Dios a la vida eterna, entonces tenemos que ir a Dios sin pecado. Pero la Biblia dice que cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores. Así es. El problema no es cómo empezamos, el problema es cómo terminamos. Uno de los escritos que están ahí atrás, que mi esposa y Mariana les dieron copias, es: termina bien con Dios. Allí en la mesa de atrás, por favor, no se vayan sin coger uno de estos escritos, pero uno de ellos es: nunca es muy tarde para un nuevo principio con Dios mientras estamos vivos. Nunca es muy tarde para un nuevo principio con Dios. También
el problema de la carne contra el espíritu. Y uno de ellos es, termina bien. Termina bien con Dios. Hay otros en inglés sobre por qué hacemos misiones. La misión no es una opción, es un mandamiento, es un requerimiento, es algo que es nuestra obligación. Así que pensamos que si queremos ir a Dios, a la vida eterna, tenemos que ir a Dios sin pecado. Pero vemos que aún hemos empezado en pecado. El niño nace mintiendo, dice en los Salmos. Así que por esa razón Cristo vino al mundo. No vino a ser un buen maestro. Nicodemo, en Juan capítulo 3, le dijo a Jesús: sé que eres un maestro que ha venido de Dios. Lo tenía mal. Él era Dios que vino a enseñar. Él era el Dios que vino a enseñarnos como maestro, a enseñarnos el camino. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad, la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Nadie, si no es por mí. ¿Por qué? Porque esa sangre que Cristo derramó, no cuando estaba en la carpintería con su padre, haciendo un trabajito y se pinchó y le salió un poquito de sangre. No estamos hablando de esa sangre. Es la sangre que pasó por la crisis de muerte. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz, que aún salió sangre y agua, quiere decir que se desangró completamente. Y esa es la sangre, dice Pablo, que nos limpia. ¿Para qué? Para poder ir al cielo con el Padre. Tienes que estar limpio. No te vayas de esta tierra sin estar limpio por la sangre de Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Es el don de Dios. Pero sin embargo, al empezar ese don de Dios para tu vida, para mi vida, es que entonces empieza lo que llamamos la justificación. Les voy a dar 3 términos bien facilito. El término de la justificación, hay un escrito ahí atrás también sobre lo que hablamos de la justificación, que nos dice que la justificación es el acto de gracia de nuestro Dios soberano, por el cual Dios declara, no te hace, pero sino Dios te declara eterna y permanentemente justo a todos y justos a todos los que han aceptado por fe a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la justificación, por obtener la salvación eterna que su cruz nos asegura. Eso le llamamos la justificación. Somos justificados delante de Dios, justos. Es lo que el libro de Romanos nos dice. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Por la fe. Yo sé que es bueno venir a la iglesia, yo sé que es bueno darle a los pobres, yo sé que es bueno el bautismo, la cena del Señor, todo eso es maravilloso, pero es la fe la que nos justifica delante de Dios para poder entrar en la vida eterna. Esa es la justificación. Sin embargo, empezamos aquí mal, en pecado. Los años juveniles, pues hacemos cosas que en nuestra conciencia sabemos que estaba mal, y llega esa justificación. Dios nos justifica, como nos dice Romanos, justificados por la fe. Creemos en Jesucristo como nuestro único Salvador, pero inmediatamente al momento de esa justificación, dice Efesios 1, 13 y 14, que al momento de creer en Él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al momento de creer. No nos vamos con otras denominaciones que dicen que, bueno, el Espíritu Santo viene después para darte el poder para hacer esto o aquello. No. Al momento de creer, Efesios capítulo 1, 13 y 14, al momento de creer, somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque de esta justificación pasas a lo que llamamos la santificación.
La santificación es el caminar. Estás caminando cada día más cerca a Dios, cada día buscando esa voluntad que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Ese es lo que llamamos la santificación, que cada día voy buscando el propósito por el cual Dios me trajo aquí a este mundo. Eso es lo que llamamos la santificación. Y la santificación es el acto de gracia de nuestro soberano Dios, por el cual Dios elige y separa para sí mismo a una persona, para que la soberana voluntad de Dios se lleve a cabo en tu vida, en mi vida, y así se cumpla su eterno y divino propósito en gloria en Cristo Jesús. La santificación se divide en 4 partes, lo estudiamos fácil. La santificación preparatoria, donde Dios te empieza a llamar, te elige para una obra, no necesariamente para ser pastor o pianista en la iglesia o evangelista, pero también para trabajar en la carpintería o en la plomería, donde quiera que Dios te llame. Ahí Dios te va a usar. Amén. Dios te usa donde estás, en la escuela donde estás, en el college, en la universidad donde estás. Ahí Dios te llama. Esa es la santificación preparatoria. Posicional, porque Él ya te puso en Cristo. En Efesios 1 y 2 dice que estamos en Cristo, en los lugares celestiales. La santificación progresiva, porque Él es el que te va enseñando. Jesús en Juan capítulo 14, el Espíritu Santo te va enseñando y te va aún mostrando las cosas que han de venir, porque ya está escrito, ¿verdad? Y entonces de esa justificación, que estamos justos delante de Dios por la sangre de Cristo, estamos limpios para estar con Dios, esa santificación que nos va a ayudar a caminar con Él, acercándonos, preparándonos posicionalmente, progresiva, y después lo que llamamos en la teología la glorificación. La glorificación, la santificación perfecta, cuando ya estamos con el Señor en la vida eterna. Tenemos esa esperanza de la vida eterna. Eso es lo que nos motiva. Así que ese es el primer paso en la vida del creyente, de poder decir: Señor, sí, estoy justo por la fe. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sin embargo, por medio de esa justificación, decimos: sí, Señor, estoy en Cristo, tengo paz con Él, ¿verdad? Tengo paz con Él. Entonces, Carlos, vas a hablar lo más fuerte posible. Y me separó de esa justificación. Caí en un pecado. ¿Perdí la salvación? No, perdí mi relación. Perdí mi relación. No perdí mi salvación porque caí en un pecado. Vengo y confieso, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y vuelvo por confesarme, ¿verdad? Hablamos en la escuela dominical sobre la adoración, la confesión, la acción de gracias y las súplicas. Y voy otra vez delante del Señor y me empiezo a conectar otra vez. Perdóname, Señor, ayúdame a caminar más contigo. Y me empiezo a enlazar con Dios fuertemente. Y ahí viene uno que me trata de hablar y me trata, ahora todo como un hombre, vamos. Y nadie me puede separar del amor de Dios por mí, porque me estoy santificando. Esa es la santificación que me lleva a esa glorificación donde Dios me da la santificación perfecta. Donde ya no voy a vivir en este cuerpo que se va desgastando, aunque el interior se va exhortando y creciendo y viviendo con Él. Este cuerpo se va desgastando, ¿verdad? Si ustedes no lo saben, yo tengo solamente un ojo. Y a veces yo digo: hermana, si le estoy guiñando el ojo, es porque solamente veo por este. Y entonces voy a recibir un nuevo cuerpo. Amén. Eterno. Jesús nos
promete eso. Voy a preparar un lugar para ustedes en Juan 14, y si preparo un lugar volveré otra vez para recibirlos a los días. Amén. Con 75 años ya tengo necesidad de una operación del corazón porque tengo una válvula que está limpiando sangre. Me dice el doctor, bueno, cuando tienes ahí 300 vibraciones en el corazón y llega a 400 y olvido, o te cambio la válvula o mueres. Digo, bueno, Señor, estoy en tus manos. ¿Qué hago, Señor? Y esas son decisiones que hacemos, ¿verdad? Si pasamos por una operación, si pasamos por las manos del Señor a una vida eterna. Así que, por favor, estudien bien ese Juan capítulo 6, versículo 40, donde está esa promesa de poder ver a Jesús, de decir, Señor, esta es tu voluntad, la voluntad del Padre, que el que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga. El que cree en Cristo tiene. Amén. No dice que tendrá, tiene vida eterna. Está por todo el libro de Juan, está por todo el Nuevo Testamento. Una vez que estudié todos los versículos que hablan de creer. El punto número 2 lo encontramos en Primera de Tesalonicenses. En el libro de Primera de Tesalonicenses. Está antes del segundo libro. Primer libro o primera epístola a los tesalonicenses. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. ¿Cómo empieza? Pues la voluntad de Dios es Pues la voluntad de Dios. Estamos hablando cuál es la voluntad de Dios moral. No tenemos problemas con la voluntad de Dios soberana, que es aquí, que se cumple al pie de la letra. No tenemos problemas con eso. Está escrito. O lo crees o lo rechazas, pero está escrito. Y esa voluntad de Dios se cumple al pie de la letra. Solamente tienes que estudiar el libro de Daniel, el libro de Mateo y el libro de Apocalipsis y sabes que ya Dios lo escribió todo. Pero mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no hay conocimiento de la Biblia. Pocas iglesias enseñan la Biblia, enseñan sobre la Biblia, pero no enseñan la Biblia. Entonces ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué cosa? santificación. Santificación. Romanos 5:1 te dijo que estabas justificados por fe. Y ahora te dice que esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que es esa la voluntad de Dios soberana, de ese Dios soberano por el cual Él te elige y te separa para sí mismo. Y esa voluntad es para que lleves a cabo lo que Dios ha preparado de antemano, por la cual Él te trajo el propósito de esta vida. Tenemos un propósito. Y dice que la voluntad de Dios es esta, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, el diario caminar, el diario vivir. Y cantamos ese canto día en día, sé que tu brazo está ahí junto a mí. Y dice que os apartéis de fornicación, que te apartes de todo ese mal que está en nuestra cultura, que te permite a vivir en el engaño que está en esta cultura. Porque Dios nos pide que santifiquemos nuestras vidas en un matrimonio puro, un hombre con una mujer en matrimonio santo. No fuera del matrimonio, no hombres con hombres, no mujeres con mujeres, sino un hombre con una mujer casados delante de Dios en un matrimonio puro. Lo otro es fornicación. Eso es lo que la Biblia nos dice, que os apartéis de fornicación. El punto número 3, la voluntad de Dios, lo encontramos ahí mismo, donde estamos en Primera de Tesalonicenses, y vamos a empezar en el versículo 15. Dice, mirad que ninguno de nosotros aquí pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos. Hoy el día de Domingo de Ramos,
Gozosos es el pueblo que aceptó a Cristo. Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor, y orad sin cesar. Pero noten el versículo 18. Versículo 18. ¿Dad qué? ¿Dad gracias en qué? Todo. No dice por todo, dice en todo. No damos gracias por las guerras y el homicidio aquí y lo que está pasando allá en Michoacán, que mi hermano me llama y me dice, han cerrado los caminos, están quemando los carros, las casas, le están diciendo al pueblo de no salir. Y no damos gracias por esas guerras y esas divisiones, pero damos gracias en que Dios está allí con ellos, que Dios le está guiando, y damos gracias en todo, porque dice, porque esta es, ¿qué cosa? La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Para con nosotros en Cristo Jesús. De dar gracias. El acrónimo de adoración, como dice Juan 4, que Dios busca a los que le adoren en espíritu y en verdad. Que Dios busca a esos adoradores. Adoramos, confesamos la necesidad de vivir en Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos acciones de gracia, como nos dice aquí. Gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, para conmigo. Y después nuestras súplicas. Siempre nuestras súplicas es lo último. Pero siempre empezamos con, oh Señor, dame esto, oh Señor, ayúdame aquí. Señor, no. Empieza tu tiempo de adoración en adorarle en espíritu y en verdad. Adórale. Hacemos eso. Adórale, Señor, gracias. Como dijo Carlos, le damos gracias por lo grande que eres. Le damos gracias. Y la voluntad de Dios estaba manifestada en varios lugares, pero escogí este versículo allá en 1 de Pedro 2.15. En 1 de Pedro 2.15 nos habla de esa voluntad de Dios también. 1 de Pedro. Otra vez noten que estos versículos dicen, esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿De qué voluntad estamos hablando? Estamos hablando de la voluntad moral. La voluntad moral que vas a escoger o no escoger. ¿Por qué? Porque todos vamos a escoger. Nadie no va a escoger. Tienes que escoger. Vas a escoger. Sin embargo, no puedes escoger las consecuencias de lo que has escogido. ¿Me entienden? No puedes escoger las consecuencias de lo que has escogido. Y decimos, Señor, ayúdame a cumplir con este versículo en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. ¿Cómo empieza? Porque esta es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios. Otra vez, los 4 versículos, allá en Juan 4, en Juan 6:40, ahí en 1 de Tesalonicenses 4:3, en 1 de Tesalonicenses 5:18, y aquí en 1 de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. No. Gracias, hermana. Hay alguien atento aquí. Estaba probando eso. ¿Que haciendo qué? El bien. Haciendo el bien, no el mal, ¿verdad? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien o haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Tenemos que pensar sobre cómo es la voluntad de Dios para mí, para mi vida individualmente, la voluntad de Dios que Él ha preparado de antemano para que yo camine en ella. Esa voluntad que yo voy a escoger. Entonces está esa voluntad eterna de Dios, la voluntad soberana de Dios, que la puedo leer en la palabra, en su palabra que nos ha dado, y decir, Señor, yo quiero caminar así. Ahora, hay cuatro libros en el Nuevo Testamento que son los libros fundamentales, si podemos decir las columnas
donde vas a edificar tu casa espiritual. Allí donde estamos en Deyanira RV Park, están haciendo un edificio, no me imagino cuántos pisos tiene, pero están primeramente enterrando estas columnas. No sé ni qué profundidad tienen, pero esas son las columnas que van a poder sostener ese edificio. Entre más alto el edificio, más profunda tiene que ser la columna o las columnas. Y para nuestra vida espiritual, la que tienes que edificar para saber la voluntad de Dios para tu vida es Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. No, me dice un joven, porque estoy estudiando por medio de un video que veo y oigo y digo, no. Está bien si quieres estudiar y quieres oír a un video, oír una predicación, no. Vete tú, solo, con un cuaderno. Le dije, mira, tienes que hacerlo así. ¿Cómo? ¿Y usted escribió todo eso? Con tu libro, con tus notas, porque es Dios el que te va a enseñar. Porque cuando Dios es el que te enseña, no hay nadie que te va a cambiar. Y cuando tú estudias a Gálatas, a Efesios, a Filipenses y Colosenses, son las 4 columnas que te van a profundizar para poder edificar esa casa espiritual. ¿O quieres edificar tu casa sobre la arena, dijo Jesús? ¿O quieres edificar tu casa sobre la roca? Amén. Porque ellos profundizan esa columna hasta llegar a la roca, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y el libro de Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses son las 4 columnas que te van a ayudar a edificar para que tu casa sea bien balanceada y no se caiga cuando vengan las tormentas de la vida. Cantamos así en esos tiempos, todo, Señor, cuando vienen esas tormentas y esas pruebas, estoy firme en ti. Sé que tú lo permitiste. No me van a arrastrar estas tormentas de esta cultura. Entonces, Señor, tu voluntad me dice que haciendo el bien puedo hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad moral de Dios puede cumplirse o puede que no se cumpla en tu vida. Pero solamente tienes este tiempo aquí. No hay una oportunidad después de la muerte. Tienes que decidir si lo vas a hacer. Y no importa la edad, sea un niño, sea un adulto, sea un ancianito. El hermano dice que tiene gozo en ser anciano con sus hijos y sus nietos y sus bisnietos, ¿verdad? Gozosos. No importa la edad. Termina bien. No importa dónde empezaste, termina bien. Amén. Termina bien. La palabra de Dios, si vuelven atrás al libro de 2 de Corintios, capítulo 3. En 2 de Corintios, capítulo 3. Tengo esa libertad en Cristo de poder hacer, de buscarle, y aunque cometo errores a veces, y hay divisiones en la iglesia, y hay malentendimientos, y no estamos unidos, y que Dios quiere una unidad de su cuerpo, Amén. la iglesia, de los miembros de esta iglesia. Y dice ahí en 2 de Corintios, y no va a haber unidad si no caemos en estos versículos, hermanos. En 2 de Corintios capítulo 3 te dice, versículo 17, porque el Señor es ese Espíritu que obra en su iglesia, que obra en nosotros. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Allí hay libertad. Libertad. Estábamos estudiando con el hermano Carlos en la escuela dominical sobre a Lázaro, que el Señor le dijo, desátenlo de esas ligaduras, ¿verdad? Desátate de esas ligaduras, porque
así ya no vas a estar esclavo. En vez de víctima, vas a estar victorioso. Y ahí hay libertad. Libertad para hacer el bien. Libertad para seguir la voluntad de Dios en ese requerimiento de creer en Cristo, en ese requerimiento de mi santificación, mi área de vivir, de mantenerme fuera de la fornicación, de vivir en paz con mi esposa, de vivir en paz con mis hermanos y después de seguir orando y dando gracias a Él y haciendo el bien. Y Amén. dice ahí, porque el Señor es el Espíritu, versículo 17, 2 Corintios 3, 17, porque donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Por tanto, versículo 18, importantísimo, lo deben de marcar, lo deben de memorizar, porque dice, por tanto, nosotros, algunos, dice todos. Si eres creyente de Jesucristo y has cumplido con Juan 6:40 de haber creído en Él, eres parte del cuerpo de Cristo. Y Él habla de todos nosotros como creyentes, mirando a cara descubierta, no con máscara, no con engaño. Venimos delante del Señor y le dices al Señor, soy así, tengo este problema, necesito aquí, pero Señor, te adoro porque estás conmigo aún en medio de estas situaciones y estas pruebas. Amén. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, porque la Biblia es un espejo, la Biblia es la que te muestra quién tú eres, ¿verdad? La Biblia no engaña sobre los pecados de Caín, de Abraham, de Salomón, de David. No, la Biblia te lo explica. Ese soy yo, un pecador. Amén. A cara descubierta. Ahí estoy diciéndole, Señor, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, porque ahí vemos su gloria que puede estar en nuestras vidas. Y dice ahí que somos ¿qué? Nosotros todos somos ¿qué? Transformados. Transformados, dice transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de ¿quién? Ese Espíritu del Señor, porque claramente muchas denominaciones se apartan de estos versículos. Claro, por eso dije que el libro de Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses son los libros claves, porque ahí te dice que en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad y habiendo creído en Él, habiendo oído ese evangelio de nuestra salvación y al haber creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta ese día que vayamos a esa redención y la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y nos dice, somos transformados de gloria en gloria. Esa es nuestra santificación, que somos transformados, la metamorfosis empecé como esa oruga bien constrictiva ahí, como decimos, ¿saben lo que es una oruga, verdad? Sí. A little worm, con esas paticas chiquitas y con muchos pelitos, y que no pueden hacer nada sino ahí en la ramita caminando. Y un día esa oruga se metió en un capullo y empezó ese capullo a encerrarla y encerrarla y encerrarla. Y en las manos de Dios se convirtió en ¿qué? En una bella mariposa. Una bella mariposa con alas para poder volar. Para poder volar. Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses son los libros básicos para poder crecer esa casa espiritual. En el libro de Efesios, un recordatorio rapidito, tienes 6 capítulos. He sido maestro por más de 50 años, así que perdónenme si me paso de tiempo. ¿Qué tiempo tengo, hermano Carlos? 5 minutos. Gracias. Allá en México, cuando vamos hasta allá a Veracruz, allá a Michoacán, los servicios son de 3 horas, Carlos. Hay tremendo tiempo de adoración, de dar testimonio. Yo quisiera oír los testimonios de ustedes. En la escuela dominical estábamos oyendo los testimonios de los hermanos. ¡Wow! Hay hermanos fuertes aquí.
abras Efesios, Filipenses y Colosenses. Si tienes los primeros 3 capítulos, Efesios 1, 2 y 3, son los capítulos doctrinales, donde ahí ves lo que Dios y cómo Dios ve la iglesia, cómo Dios te ve a ti en parte de esta iglesia, en parte de su iglesia universal. Porque vamos hasta las Filipinas, hasta Uruguay, en Sudamérica, hasta allí, hasta Ciudad Acuña, donde quiera que vamos, el cuerpo de Cristo está vivo. Amén. Y victorioso. Amén. Y me gozo, hermanos, con tanto gozo de ver que mis hijos están caminando en la verdad. Eso es lo que Juan dijo allá en los últimos libros, segundo y tercera de Juan, que tengo gozo que mis hijos caminan en la verdad. Así que tienes Efesios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, la doctrina sana y santa, cómo Dios ve a su iglesia y sus creencias. Creer, lo doctrinal, que es por creer, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. En el cielo me dicen, allá en México, me dicen, no, porque es que los católicos me han enseñado que si soy bueno voy al cielo y si soy malo voy al infierno. Que si eres bueno vas al cielo. A ver, dime los 10 mandamientos. ¿Cuál de ellos has fallado? Oh, no sé ni cómo nombrar los 10 mandamientos. Sé que dice algo de no mentir, de no hurtar. Dice, nunca lo sé. Sí, yo me robé 4 llantas. Entonces, ¿qué has hecho? ¿Eres pecador? No. ¿Eres bueno para ir al cielo? Pues creo que no. Porque la Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos en la gloria de Dios. Así que entonces, si vas a ver las creencias, el creer, que es lo único que Dios requiere en esta dispensación de la gracia. En Efesios 2, Pablo te habla de esta dispensación de la gracia. Y Carlos, ¿verdad? Que enseñamos esas dispensaciones, desde la dispensación de inocencia, de conciencia, de gobierno humano, de la promesa, la dispensación de la ley, esos 1500 años desde Moisés hasta Cristo, la dispensación de la gracia de Dios donde vivimos hoy en día, y otra vez, si no saben lo que es una dispensación, es un periodo de tiempo que Dios ha puesto sus mandamientos diferentes a como Él puso allá al principio con la dispensación de la inocencia. En la dispensación de la inocencia era, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque en el día que comieron de ese árbol morirán. Sin embargo, no tenemos ese mandato hoy en día. El mandato es que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Amén. Esta es la dispensación más bendita de Dios. Inocencia, sí. Conciencia, sí. Gobierno humano, promesa. La ley desde Moisés hasta Cristo, 1500 años, y ahí estamos ya 2000 años en la dispensación de la gracia de Dios. Y después viene el reino, 1000 años, dice, 5 veces dice 1000 años. ¿Por qué? ¿Qué oramos? ¿Qué oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esa dispensación, ese periodo de tiempo de la promesa que Dios ha dado de que Él viene otra vez y viene a establecer su reino aquí en la tierra por 1000 años, se cumplirá al pie de la letra, porque es la voluntad soberana de Dios. Amén. Y Dios cumple con su voluntad soberana. Así que, ¿qué menos podemos hacer nosotros sino cumplir también con la voluntad moral de Dios aquí en la tierra? Y entonces tienes Efesios 4, 5 y 6. Los últimos 3 capítulos de Efesios es el poder de Dios, cómo Dios quiere que el mundo vea a su iglesia. ¿Cómo ve el mundo a esta iglesia? Y si estamos divididos y volviéndonos unos a otros, el mundo no va a querer nada de nosotros. ¿Qué es lo que el mundo tiene que ver? ¿Qué dijo Jesús? En este amor que tienen unos por otros, el mundo creerá. Yo quiero ser como este hermano.
su esposa. Dijo el pastor García los otros días que iba caminando con su esposa de mano allá en Monterrey. Y que alguien le dijo, ¡ay, qué bello! Mira a ellos dos caminando de mano ya viejitos. y Carlos que le abre la puerta a su esposita. ¿Verdad? Ese amor es el que el mundo necesita, el que el mundo busca, porque no hay amor. El amor, Jesús dijo en Mateo 24 que el amor de muchos se ha enfriado. Se ha enfriado. Y por eso todo mal viene. Están las piedras de la hipocresía. Allí donde vinieron a tratar de coger a Jesús de atrás para adelante para decirle, esta mujer pecó y ahora que dice la ley que hay que apedrearla, y tomaron piedras y Jesús dijo, el que no tenga pecado, vamos, tira la primera piedra. ¿Y qué pasó? Uno por uno hasta el más viejito se fue. Las piedras de la hipocresía. Hay piedras de hipocresía en nuestras vidas. Hay piedras de hipocresía en esta iglesia. Piedras de rechazar a Jesucristo. Piedras de rechazar a Jesucristo. Porque cuando Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno, amén, tomaron piedras para matarlo. Sin embargo, en el libro de Juan, capítulo 3, el último versículo de Juan, capítulo 3, te dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza creer en el Hijo, no verá esa vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Y estuvimos estudiando otra vez, me gustó mucho la escuela dominical. Les invito a todos a venir a la escuela dominical. Porque estuvimos hablando del capítulo 16 de Lucas, donde hubo un rico que terminó, no por sus riquezas, por rechazar, y terminó en el infierno. Y ayer en el infierno, Carlos se acuerda que pidió una gota de agua para saciar su lengua porque estaba en esas tormentas de fuego. Y sin embargo, los que estaban con el Señor, con otro Lázaro, que estaba en muletas, saciándose de las migajas que caían de las piedras de la mesa del rico, allí en el paraíso, era consolado. Los ángeles le llevaron al paraíso, donde él era consolado, y allá en el infierno el otro era atormentado. ¿Por qué? Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza las piedras de rechazar, y a veces rechazamos la voluntad de Dios, ¿sí o no? Y pedimos perdón. El que rechaza creer en el Hijo no verá esa vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. ¿Me explico, hermanos? Amén. Que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. No solamente las piedras de la hipocresía, las piedras del rechazamiento, pero en Lucas 19, donde empezamos con el hermano leyendo que ese domingo de Ramos, ¿verdad? Dijo Jesús que si esos discípulos callaran, que aún las piedras iban a clamar. Las piedras claman. El Salmo 148, el sol y la luna le alaban, el universo le alaba. Amén. El mundo de los animales le alaba. Oye, Pedro, vete allí al mar de Galilea. Yo estuve en ese mar de Galilea. Yo estuve allí en esa loma del Monte de los Olivos, donde Cristo bajó por el valle de Kidrón. En el año 1984-85 me fui allá a Jerusalén. Y allí, en el Monte de los Olivos, bajando por el valle de Kidrón, allí había unas personas que alquilaban los burritos. Y allí alquilé un burrito y me monté en el burrito, todavía tenemos fotos. Me monté en el burrito y bajé por el valle de Kidrón hasta ahí, pero claro, la puerta está cerrada porque esa puerta de Jerusalén está cerrada. Es la única puerta de las 12 puertas que está cerrada, por donde Cristo va a entrar otra vez.
porque yo vengo otra vez. Y esas piedras clamaron, había alabanza, piedras de oportunidad que Dios te pone en tus vidas, sea en la escuela, los jovencitos, las niñas, los niños en la universidad. Dios te va poniendo oportunidades, pero oportunidades para servirle. Y tienes ese caminar en Efesios 4, 5 y 6, de caminar en unidad, de caminar en pureza, de caminar en armonía y de caminar en victoria, victoriosos. Y así terminamos en el libro de Romanos. ¿Me permiten terminar allí? Sí. Capítulo 8. Romanos capítulo 8. Les pido que se pongan de pie. Y vamos a leer Romanos capítulo 8 del 35 al 39. Despacito, por favor, no se me apuren. Yo sé que todos saben leer bien rápido. Pero lo vamos a leer despacito. Si no tiene su Biblia, solamente ponga sus oídos. Porque la fe, la Biblia dice en Romanos, que la fe viene ¿por qué? No dice que la fe viene por la Biblia, por la palabra de Dios. No dice que la fe viene por la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír a Dios. Y el oír viene por la palabra de Dios. Amén. ¿Me entienden la diferencia? Sí. Porque muchas personas leen la Biblia y para nada les sirve. Porque no aprenden que es la Biblia la que te enseña a oír. Y la fe viene por el oír a Dios. Y el aprender a oír a Dios. ¿En qué caminar? ¿Por dónde vas? A Pablo le dijo, no vayas allá. Le dijo, vete aquí. Y el Señor te dice, no vayas allá. Vete aquí. Y la fe viene por el oír a Dios. Porque acuérdense de muchos de ellos no tenían Biblias. Tenían que aprender a oír a Dios. La fe viene por el aprender a oír a Dios. Pero ¿qué te enseña? ¿Qué es lo que te enseña? ¿Cómo oír? Esa voluntad de Dios es la palabra de Dios. La fe viene por el oír, pero el oír se desarrolla por la palabra. Amén. Todos juntos despacito en Romanos 8:35. Dice así, despacito. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por eso la palabra de Dios nos enseña que es la fe la que crece por medio del amor. Gálatas 5:6 dice que la fe obra por el amor. Les pido que busquen ese amor de Dios en sus vidas, que haya esa unidad aquí en esta iglesia, esa armonía. Donde hay que perdonar, perdone, porque Dios te perdonó a ti. Hermano Carlos, ven y danos una oración final. Gracias. Así puestos de pie. No se olviden de los tratados y los estudios que están ahí en esa mesa allá atrás. Así puestos de pie, muchas gracias hermano aquí. Vamos a despedir este mensaje orando al Señor. Y si nuestra hermana nos ayuda en el piano, le agradeceríamos. Hermano, no olvides la ofrenda. Al terminar, nos ponemos de pie y oramos también por la ofrenda. Padre Celestial que estás aquí presente, Señor. Tú que eres el creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos, Señor. Hoy te agradecemos, que es lo primero que tenemos que hacer, agradecerte, Señor. Porque eres bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Y hoy has traído este mensaje por medio de nuestro hermano Charles. Te
pido que bendiga su vida y su matrimonio, pero sobre todo, Padre, te pido que esta iglesia camine en unidad, camine en amor, en perdón, en exhortación y en soportación, cada uno de nosotros, amándonos, soportándonos y sobre todo, Señor, viviendo espiritualmente, que somos llamados a ello, Señor. Así como dice este mensaje, solamente por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, Señor. Y hoy actuaremos no para gloriarnos, Señor, sino para glorificarte a ti, el Dios único y todopoderoso. En el nombre de Jesús te pedimos que esta iglesia esté caminando hacia esta unidad, hacia este amor, Señor, hacia esta voluntad que tú tienes para nuestra vida, así como lo mencionó nuestro hermano en este mensaje, que la paz de Dios, que su voluntad viva en nuestros corazones y en nuestra alma. En el nombre de Jesús, con el perdón de nuestros pecados, porque como dice Pablo, la iglesia está llena de pecadores y yo soy el primero de ellos. Te pedimos, Padre, que sigamos creciendo en amor, unidad y sobre todo sabiendo que